No. Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Redes y hoy tenemos con nosotros a un personaje súper interesante del planeta Tierra que se llama Javer. ¿Qué tal, Javer? ¿Cómo estás? Hola Pedro, ¿cómo estás? Un abrazo gigantesco. Para mí es un honor estar contigo y qué lindo poder compartir palabra y que sea el amor hablando a través de nosotros y que sea lo que tenga que ser. Muchas gracias. Pues bueno, hasta luego, que vaya bien. Es el programa más corto de la historia. Me encanta. Pues nada, pues no, porque tú ahora ¿dónde estás? Porque tú viajas mucho, ¿no? ¿Dónde estás Sí, ahora? ahorita me encuentro en Colombia. Ahorita me encuentro regando mis raíces. ¿Y te vas a ir a algún lugar próximamente? Y por ahí estoy sintiendo la India o estoy sintiendo mamá, ¿sí? Y ambas son lo mismo, porque mamá India y mamá de mi madre, ambas pueden abrazarme de la misma manera que necesito ahorita. Entonces estoy como en ese momento, porque también he estado pensando como en un momento de parar, en un momento ya de darme a mí mismo y de integrar todo lo que ha sido estos 6 años de viaje. 6 años viajando. 6 años 6 años viajando. viajando. Y entonces, pero ¿por dónde? ¿Dónde has viajado? ¿Así en Europa, Latinoamérica? Los primeros 3 años de viaje fueron en Latinoamérica. Fueron un momento en donde decidí vivir sin dinero. Entonces fueron 2 años y medio, 3 años de vivir sin dinero. Entonces caminando mucho tiempo en Colombia, viviendo en la montaña solo, luego viajando por Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina. En Argentina tengo un proceso de escritura de un libro y ahí es donde me doy cuenta que no necesito dinero, entonces ya puedo vivir con dinero. Entonces empiezo a viajar por Argentina recibiendo ya ese intercambio energético. Luego me voy para México, regreso un poco a Colombia, España, Europa, Israel, Egipto, Italia, Portugal, y me voy moviendo por todos estos lados hasta volver a Colombia y aquí estamos. Ah, toma ya, ¿no? Estuviste, vale, claro, ya solo Latinoamérica. Y entonces cuando tú viajas, ¿viajas simplemente y disfrutas del viaje y de la vida? ¿O tienes algún tipo de misión espiritual? ¿O haces algún tipo de anclajes energéticos? ¿O cómo planteas tus viajes? Mira, yo siento que la única misión que tiene el ser humano en la vida es ser feliz y tranquilo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que lo hace ser feliz y tranquilo? Eso es la misión de cada uno, ¿sí? Porque nosotros vinimos a hacer lo mismo. Entonces yo me di cuenta, por ejemplo, que cada vez que caminaba la tierra me estaba caminando a mí mismo, porque yo soy la tierra. Entonces iba caminando y había montañas o lugares energéticos que activaban algo en mí. Esto lo hice cuando viajaba solo. Ya luego, cuando empecé en las redes sociales, empecé a invitar a personas a que me acompañaran a estos lugares energéticos para que sintieran en su corazón se les activara. No creo que haya un ser humano que active algo en la Tierra o que haga algo importante en la Tierra, ¿sí? Porque siento que la Tierra y el universo tienen su propio plan. Ahora, ¿qué es lo que activamos cada uno de nosotros en un momento o en un lugar especial en la Tierra? Esto ya es muy individual. Yo voy con el flow universal, ¿sí? Yo voy caminando, voy andando y voy reuniendo a mis amigos y a las almitas que quieran para abrazarnos y para amarnos, ¿sí? Y eso es lo que a mí me gusta, abrazarnos y amando. Pero lo más importante es ser humanos, ¿sí? Es ser humanos. Una de las cosas que más como que he peleado en mi vida y en los últimos tiempos es la idolatración, ¿sí? La endiosiación, si se llama así, de seres humanos, porque vivimos de cierta manera, la gente nos empieza a subir a un pedestal y ese pedestal hace que nosotros no vivamos como humanos, ¿sí? O lo que hagamos como seres humanos, inmediatamente lo juzgan cuando somos todos lo mismo, ¿sí? Entonces es como que realmente voy mostrando un espejo, eso es, soy un espejo andante, una proyección de tus miedos o de tu amor. Pero para mí la misión más importante que estoy viviendo es caminar la tierra para reconocerme. Entonces, he bajado el volumen porque me he fijado que tenía a 100, lo tenía. Y el bicho este a 100 me da que ha empezado fuerte. Explota. Mi voz ha empezado de explosion de rave casi. Bueno, entonces, y a la hora de, por ejemplo, hay una cosa que yo he escuchado de varias personas
que se llama El Camino del Dragón. ¿Tú estás al tanto Ajá. tú estás al tanto de eso o incluso estás metido en eso en alguna, de alguna manera o cómo es? ¿Qué significa? Mira, en el 2016 yo me fui a vivir con los chamanes un rato y allá es como si se hubiera despertado un dragón en mi interior. Y me di cuenta que para que ese dragón volara tenía que caminar ciertos puntos de la tierra para que alzara vuelo. A ese camino lo llamé el camino del dragón. Luego, más adelante, Matías Di Stéfano o incluso Samu Valdivia también empezaron con el camino del dragón. Entonces siento, sino que yo no lo hice público, pero siento que el camino del dragón es el camino de cada ser humano, ¿sí? El dragón el dragón es el conocimiento, el dragón es la iniciación a mi nueva vida, a mi nuevo ser cuántico, por así decirlo, a mi nuevo ser de quinta dimensión, si se quiere llamar, a mi nuevo ser en amor. Pero para esa iniciación tengo que tener ese recorrido del dragón. Ahora, la cosa no es que el camino del dragón sea externo por países y por puntos energéticos de la Tierra. En realidad, el camino del dragón es interno. Sí, el camino del dragón es interno. Es ese dragón que empieza por allá en el coxis, en la base de la columna, y termina en el chakra garganta. Ese dragón es el que nos hace a nosotros iluminarnos. Entonces, yo siempre me he considerado un dragón y considero que siempre que hablo rujo y me gusta el fuego que transmuta y transforma. Sí, pensaba que ibas a decir, siempre que hablo ruso, me transformo en un, me transformo en un rojo. No, siempre que hablo, rujo. Ahí, ahí. Rojo, Como un sí. león, ¿no? Porque tú eres Leo, ascendente Tauro, luna en Géminis, ¿no? Exacto, sí. Es que Sí, sí. aquí hay mucho público que le gusta la astrología. La astrología. Entonces Eso es ahora muy... ya te están etiquetando. Tu. Oh, luna en Géminis, eso es que tiene reacciones emocionales muy rápidas. Son el Leo, ah, Ajá. carismático, tal, ¿no? Bueno, la astrología simplemente define tendencias, pero no llega a la esencia de lo que es el alma, ¿no? Eso es algo Ujú, que no se puede explicar, que es una experiencia, ¿no? Pero bueno, ujú. la astrología nos ayuda mucho, sobre todo, a descubrir bloqueos, nudos, tensiones y hacernos consciente de ellas para liberarlas, no para condenarnos, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y entonces, claro, otro viajero es Zafiel, Ujú. que nos ha dejado hace poco. A mí me gustaba bastante los vídeos de Zafiel, sus enseñanzas, y de hecho, durante una época bastante larga he estado viendo vídeos de Zafiel, vídeos tuyos, vídeos de ti con Zafiel y aparte de otra gente, ¿no? Y entonces tú tenías una relación personal con él, bueno, y debes tener, ¿no? Porque aunque esté en el más allá, pues de alguna manera las relaciones no se terminan. ¿Tienes algo que decir sobre Zafiel, sobre su legado, sobre su persona? Yo siento que Safiel vino a mostrar el amor incondicional, ¿sí? El amor real. Solamente que la gente no estaba preparada para tanto amor, ¿sí? Entonces la gente piensa que el amor es, "Llego, hola, ¿cómo estás, amorcito bello? Que ña, 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 ña". Pero el amor también es fuerte, el amor también es fuerte. Y yo siento que toda persona que se encontrara con Safiel de frente cambiaba su vida. Y cambió mi vida, ¿sí? Todas las veces que lo vi siempre era parte de un salto cuántico que yo estaba viviendo y siento que él fue un gran amigo que me acompañó y me acompaña totalmente en cada momento. En los últimos encuentros que he tenido siempre lo veo riéndose a mi alrededor. Entonces, sí, yo siento que el legado de él es el amor, la valentía y el empuje, sí, el empuje a ir para adelante, a ir para adelante sin importar nada, a ir para adelante sin importar nada, porque lo que realmente importa es que estamos en un juego y este juego lo tenemos que ganar porque ya está ganado. Entonces dices que lo has visto de alguna manera, ¿no? Con visión Sí, interna. sí, 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 estaba muy presente. Ha estado muy presente estas últimas semanas. ¿Has tenido algún encuentro con él interno? Sí, 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 bastante. Pero más que interno, es como que en los encuentros en los que he estado, ha estado presente. Sí, lo veo presente, lo veo riéndose, lo veo disfrutando y lo veo jugando. Porque Mm. la gente, los que no lo conocían, diría que era muy rígido, muy patán,
muy agreste, pero en realidad él era un niño que jugaba y saltaba y hacía cosas maravillosas. No, y a ver, también España es un país que también hay muchos egos y a veces a este país le va bien un confrontador de vez en cuando, alguien Es que es necesario, que mete un poco de caña, porque aquí si no metes un poco de caña de vez en cuando, te destrozan los talleres. total, 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 es Tienes, necesario, siempre es tienes que necesario un marcar un profesor, poco. ujú, siempre es Sí. necesario un profesor estricto en nuestras clases. No, y aparte que es eso, que en la vida tiene que haber de todo, tiene que haber el rígido, el estricto, el confrontador, el mala hostia, el amoroso, el dulce, el amargo, el salado, el ácido. Y entonces tendemos a seleccionar solo lo que nosotros creemos que es lo correcto y lo otro lo decimos que es incorrecto. Y si una cosa nos ha enseñado la astrología es que hay 12 arquetipos que se mezclan de las mil y una maneras, generando millones de posibilidades y que todas ellas son correctas. Totalmente, Y entonces tú, totalmente, porque no hay correcto ni incorrecto, no hay ni bueno ni malo, claro, porque si lo tú, bueno y lo, ujú, dime, dime. porque lo bueno y lo malo corresponde es cómo me beneficia a mí, si me beneficia es bueno y si no me beneficia es malo. Eso es algo muy, es un concepto muy individual, ¿sí? Y no estamos en un mundo de jueces. Nadie sabe por qué pasan las cosas, ni uno mismo sabe por qué pasan las cosas. Hay una cosa que se llama justicia divina y nosotros no entendemos de eso. Claro, porque si tú piensas, si por ejemplo, alguien que la astrología, no solo la astrología, sino en general la espiritualidad, lo que te enseña es que uno, por ejemplo, es más mental, otro es más emocional, otro es más instintivo. Entonces, el que es mental no tiene por qué exigirle al emocional que no sea emocional. Ay, es que es tan emocional y lo rechazas porque tú eres mental, ¿no? Y entonces la astrología lo que te enseña es que a un Tauro tú no le puedes exigir que vaya más rápido de lo que va, o a un Piscis no le puedes exigir que tenga un razonamiento lógico línea recta, o a un... Ajá, Y entonces lo bueno de cuando haces consulta astrológica es que tienes un poco la chuleta de cómo tratar a la persona que tienes delante, ¿no? totalmente. Y eso es una gran ventaja, ¿no? Y si no tienes la chuleta, pues la propia percepción del contacto directo con la otra persona, intentar conectar y ya la información te viene sin necesidad de mapas también. ¿Sientes que estamos cambiando de era? ¿O algo está Siento que pasando? ¿Qué está estamos en el pasando? cambio de la era. Siento que estamos en el cambio de la era. Siento que en este momento la humanidad y el planeta Tierra se encuentran en un gran salto cuántico. Estamos pasando de un estado denso a un estado sutil. Siento que estamos trascendiendo la materia. Y cuando hablo de trascender la materia, no estoy hablando de la desaparición de la materia o del fin de la materia. Estoy hablando de que se están aumentando todas nuestras percepciones y todos nuestros sentidos para observar más cosas además de la materia. Es decir, la materia va a seguir allí, pero no va a tener la importancia que nosotros le hemos dado durante los últimos milenios. Entonces, ¿qué sucede? Siento que en este momento nos estamos dando cuenta que no somos supervivientes, sino que estamos viviendo, que no es la supervivencia del más fuerte, sino del más amoroso, y estamos dándonos cuenta que ya no hay competencia, sino cooperación. Sí, nos estamos dando cuenta que somos individuales teniendo en cuenta la etimología de la palabra individual que viene de indivisible, que es que no nos podemos dividir. Nos estamos dando cuenta que no se trata de un ser humano, sino de un solo ente que se llama humanidad y nosotros somos sus células. Nos estamos dando cuenta que el mundo no es antropocéntrico, que no todo gira alrededor del hombre y que somos nosotros la causa y el efecto del amor en expansión. Siento que nos estamos dando cuenta que se están abriendo y cayendo tantos paradigmas que ya están entrando paradigmas muy hermosos en donde nos permite vivir en unidad y en amor y en fraternidad universal. Siento que nos estamos dando cuenta que somos eternos y que al darnos cuenta que somos eternos no quiere decir que el cuerpo sea eterno, sino nuestra esencia eterna. Sí, nos estamos dando cuenta que somos eternidad y que hemos tenido varios trajes y que no necesito hablar de reencarnación o de lo que sea, sino que simplemente me puedo respirar este momento para ser eterno. Estoy sintiendo que en este momento se encuentra en la oleada más densa en los últimos, no sé si siglos, no sé qué es, pero siento que estamos en un momento muy denso y es principalmente porque se está liberando la densidad, porque en este momento se está volviendo sutil lo denso.
¿sí? Entonces están como todo lo denso se está cayendo, todo lo que no nos deje volar se está cayendo, todo lo que no nos permite volar se está cayendo, en nosotros y en la humanidad, ¿sí? En nosotros y en la humanidad en general. Aquí no hay iluminados. En este momento en el planeta Tierra no hay iluminados. En este momento en el planeta Tierra no hay despiertos, ¿sí? No hay despiertos, no, porque es un solo ente que se llama humanidad y todos estamos en el mismo proceso. Decía Facundo Cabral que si el mundo es redondo, no sé qué es ir adelante, ¿sí? Y precisamente, todos los que estemos dentro de un cuerpo humano estamos en el mismo proceso. Ahora, qué tan denso o no denso estamos, eso depende de cómo está mi juicio y de cómo reaccionamos frente a lo que nos sucede alrededor. Y entonces el proceso de que llaman de ascensión, tú has dicho de que estamos en el punto de trascender la materia, ¿no? Entonces, Sí. pero, por ejemplo, una de las controversias, no sé, no, no, palabra no es controversias porque eso significa contra algo, sino una de las dudas que tenemos muchos por las diferentes informaciones, porque claro, uno también a ver, ¿y tú qué sientes de corazón que cómo es, no? Hombre, si yo te dijera de cómo siento de corazón que cómo es, la ascensión, para mí no es física. Quiero decir, para mí dejaríamos este cuerpo físico y entraríamos en una dimensión etérica, que es donde están ahora, por ejemplo, las ciudades celestiales, los templos de los maestros, etcétera. Pero, escuchando, por ejemplo, a otra gente, parece que hay una ascensión biológica y entonces como que en realidad no dejamos los cuerpos físicos, sino que estos cuerpos físicos se transforman y pasamos a una materia más sutil. Entonces, ¿tú piensas que la ascensión significa desaparecer de esta línea de tiempo o seguimos en esta línea de tiempo físicamente como estamos ahora, pero poco a poco sutilizándonos? ¿Cómo lo ves? Yo siento que nadie sabe lo que va a pasar. Claro, es que esa es Sí, la cosa. sí, yo siento que nadie sabe lo que va a pasar y todo lo que diga todo el mundo es un supuesto. Y Mm. el segundo acuerdo tolteca dice no suponer, ¿sí? Pero, ¿qué siento que está pasando ahora? Siento que mi cuerpo está cambiando, ¿sí? Yo siento que mi cuerpo está cambiando, físicamente mi cuerpo está cambiando. Siento que soy más sensible a algunas cosas. Entonces, ¿quién quita que sean las dos cosas que acabas de mencionar, ¿sí? Que sea un estado de conciencia que nos lleve a los mundos superiores y que ese estado de conciencia vuelva más útil mi cuerpo, ¿sí? Sí, también puede ser, o sea, no necesariamente tiene que ser A o B, puede ser AB, sí, puede ser AB. Entonces, en realidad lo que tenemos que pensar en este aquí y en este momento tan hermoso y eterno es realmente qué está sucediendo en este momento, ¿sí? No es qué pasará o qué sucederá, pueden venir los ovnis y llevarnos el gran arrebatamiento, lo que sea, pero realmente qué es lo que está pasando en este momento. Este es el momento que nosotros tenemos que observar qué está pasando conmigo, qué está pasando con mis emociones, cuáles son las emociones que están viniendo al frente, qué estoy atrayendo en mi contexto que me hace reaccionar de cierta manera, cómo estoy desenvolviéndome con eso. Y así, pasito a pasito, vamos a darnos cuenta que es la ascensión. Claro. Y entonces, y en este momento actual, ¿tú crees que está habiendo una división de almas? Yo siento que en este momento actual está sucediendo la unidad de almas, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que somos un ente que se llama ser humano. Nosotros no podemos dividirnos porque todos somos lo mismo, ¿sí? Por más que queramos separarnos, es solamente una separación egoica. Todos somos uno. Entonces nos estamos dando cuenta de ese unixitrón, eso que yo soy y eso que yo estoy alejando de mí es totalmente lo que yo tengo que integrar de mí, ¿sí? Tengo que integrarlo sin juicio, ¿sí? Entonces, en este momento, claro que se están saliendo están saliendo las densidades a flote. ¿Para qué? Para que las observemos, las perdonemos, y cuando hablo de perdonar es perdonar la idea antes que perdonar lo que es, sino perdonar esa idea que me hace separarme de esto, y en ese momento lo denso deja de ser denso. Siento que sí hay una, digamos, separación de trigo y mala hierba, pero al fin y al cabo todas van para el fuego. Sí, todo va para el fuego. Entonces es como que realmente estamos mirando quién está vibrando en amor y quién está vibrando en miedo. Al fin y al cabo, este proceso de trascendencia, creo yo, en mi individualidad,
es para todo el mundo, sí, es para todo el mundo. Solamente que quien vibre en amor lo va a recibir como fiesta y alegría y quien vibre en miedo va a estar cagado del susto. Claro. En tu canal tú hiciste varios vídeos sobre el Apocalipsis de la Ajá, Biblia, y como diciendo, y se llama Desencriptando el Apocalipsis. sí. ¿Quieres dar algún apunte sobre qué interpretas tú del Apocalipsis de la Biblia? ¿Qué significa? Bueno, hay que tener en cuenta primero el significado de la palabra apocalipsis. Apocalipsis viene del griego apocalipsis, que significa quitar el velo de los ojos. No significa destrucción, no significa fin de algo, no significa nada de eso. Lo que significa es quitar el velo de los ojos o revelar, ¿sí? Entonces, estamos viviendo un apocalipsis donde se nos quita el velo de los ojos y estamos viéndonos tal cual somos. Ahora, ¿qué tan preparados estamos nosotros para vernos a nosotros como somos? Ahí está el fin de muchas cosas, ¿sí? Es ahí donde puede dar miedo o no, porque estamos trascendiendo todo esto, al fin y al cabo somos inmortales. Entonces, en la Biblia aparecen varias cosas que a uno si se pone a observar están siendo muy claras, solamente que desde la iglesia no nos permiten ver diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, si nosotros observamos las 7 iglesias, iglesias no es una religión en sí, sino que iglesia es un grupo de personas que piensan de la misma manera. Entonces, cuando hablamos de las 7 iglesias, no estamos hablando de las 7 iglesias que habían hace 2000 años, sino que si nosotros observamos, vamos a observar, por ejemplo, Juan, que es el escritor del Apocalipsis, se encontraba en una isla de Grecia, eh, exiliado, ¿sí? Varios años llevaba exiliado. A todos sus amigos los habían matado por predicar la palabra de Dios y solamente él estaba vivo. Sí, solamente él estaba vivo. Entonces imaginemos cómo estaba la psiquis de este man en esa cueva. Y de repente medita y ve para atrás y aparece Jesús. Pero es un Jesús viejo, es un Jesús canoso. Lo describe con muchas metáforas, con lengua de 2 filos, como lengua de espada de 2 filos. Eso significa que es una palabra fuerte, una palabra muy fuerte, ¿sí? Lo describe, entonces yo siento que el Jesús que ve Juan en ese momento es el Jesús Ananda, ¿sí? Es el Jesús que viene del futuro para él y a él lo lleva para un lugar a mostrarle el futuro, que sería esta época. Entonces lo que ve Juan son 7 iglesias, pero en realidad está viendo 7 grupos de personas de este momento. Entonces podemos ver a los políticos, podemos ver a los de entretenimiento, Hollywood y todo eso. Ahí lo explico muy bien en ese libro. Y ahí cuenta cómo es que se salva cada uno. Y hay una parte muy bella y es una iglesia que, que fue muy pervertida, por así decirlo, ¿sí? Que manipuló al ser humano, que lo mantuvo encerrado, que no respetó sus derechos, no recuerdo muy bien cómo lo dice, pero en últimas son como lo que nosotros llamaríamos los reptilianos o la élite o estos poderosos. Y dicen que la única manera de ser salvados, que ellos se salven, es que no se arrepientan de lo que hagan. ¿Sí? Y esto es parte fundamental, porque eso nos quiere decir que todo hace parte de un plan divino, incluso eso que nosotros juzgamos, todo hace parte de un plan muchísimo mayor para que nosotros integremos esa densidad, porque recordemos que nosotros tenemos genética reptil y recordemos que si nosotros no reconocemos ese reptil nos puede comer. Entonces, todo esto que sucedió, esclavitud, manipulación, control y todo esto, fue para que nosotros nos diéramos cuenta hasta dónde podía llegar ese reptil, para cuando nosotros despertáramos todas nuestras cadenas de ADN, el reptil no nos manejara y más bien lo mantuviéramos equilibrado. Entonces siento que el Apocalipsis realmente es un libro que si nosotros lo dejamos ver con el corazón, nos puede decir muchas cosas. Muchas personas dirán, es que la Biblia ha sido manipulada. Y sí, claro, la Biblia ha sido manipulada. ¿Qué no ha sido manipulado en esta vida? Sí, incluso las palabras del Maestro Jesús que fueron tan claras fueron manipuladas. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de eso? Yo siento que si la unidad, el amor, Dios es todo y se está manipulando a sí mismo, es Dios manipulándose a sí mismo para hacer este juego más interesante. Ahora la pregunta es, ¿de por qué juzgas tanto la manipulación en vez de buscar realmente la hermenéutica, el mensaje que dejó el amor para ti en cualquier texto? Y entonces, por ejemplo, cuando la Apocalipsis habla del el reinado del anticristo, que reinará durante 42 meses, etcétera,
¿Tú crees que son fechas literales? Que, por ejemplo, igual, si, a lo mejor si comenzó en 2020 ya estaríamos terminando, ¿no? Es que si nosotros nos ponemos a observar qué es, o sea, ¿qué es el Cristo? El Cristo no es Jesús, ¿sí? El Cristo es una conciencia crística de amor, es el amor encarnado. Entonces, ¿el anticristo qué es? Es el miedo encarnado. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar, el reinado del anticristo es el reinado del miedo, ¿sí? Es el reinado del miedo, no de una persona que vaya a encarnar siendo el anticristo, como tampoco la venida del Cristo es que va otra persona a ser el Cristo, sino que realmente quienes están vibrando en miedo y quienes están vibrando en amor, ¿sí? Entonces siento que de fechas, no sé, el mismo Jesús dijo que ojo con los que dijeran fechas porque nadie sabe el cómo ni el cuándo vendrá el Señor. Entonces mejor no digo fechas, pero lo único que digo es que si hay miedo, hay anticristo. Si hay amor, está Cristo en tu corazón. Y entonces, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Es una figura que existió? Sí, ¿no? Un señor que Para mí existió. Jesús, para mí ¿Qué? Jesús fue un personaje que admiro demasiado, que lo admiro demasiado, porque para mí no fue un ser espiritual o un ser religioso, para mí fue un ser político, y para mí fue un ser político que marcó una revolución tan fuerte que dividió la historia en dos. Sí, siento que fue quien nos vino a expresar el amor incondicional en su mayor medida. Ahora, si murió o no murió, si subió a los cielos o no subió a los cielos, es lo que cada quien lo sienta en su corazón, ¿sí? Porque historias hay muchas, pero el corazón nunca miente, ¿sí? Entonces, que cada quien se cuente el cuento que cree en su corazón. Pero para mí Jesús es mi mayor ejemplo de cómo ser humano. Y luego están los años perdidos, ¿no? De Jesús. ¿Qué son esos años perdidos? Claro, porque si nosotros observamos, desde los 13 años hasta los 33 no hay nada de Jesús en la Biblia. ¿Sí? ¿Qué pasó en esos años? Hay muchos libros y muchas historias de tradición oral que nos cuentan de un gran viaje que él hizo. ¿Sí? Que él hizo, porque claro, a los 13 años los judíos se vuelven adultos, ¿sí? Con el Bar Mishvah y se pueden casar. Y claro, como Jesús tenía muchísimo conocimiento a los 13 años, todo el mundo quería casar a sus hijas con Jesús, pero Jesús dijo, ah, ah, todavía no es el momento. Cuando Jesús cumple 14 años, se muere José y claro, por tradición, Jesús debería haber tomado la carpintería y proteger y cuidar a su madre María, pero en realidad lo que Jesús hace es, mamá, lo siento, pero te tengo que dejar porque algo me llama a viajar. Y empezó a viajar primero al primer lugar donde fue de bebé, que fue a Egipto, que estuve en el barrio copto, en el Cairo, donde fue la cuna de Jesús, se siente una energía muy bella y luego de Egipto se fue para la India, ¿sí pilla? Y de la India se fue para Nepal, ¿sí? E incluso muchos mayores indígenas dicen que conocen al gran chamán de chamanes que murió en la cruz mucho antes de que los españoles llegaran. Entonces vemos un gran viaje de autoconocimiento, ¿sí? Porque si nosotros nos ponemos a ver, Buda, Krishna, Quetzalcóatl, todos ellos hicieron viajes para poder lograr su iluminación. Entonces, siento que esos años perdidos fueron realmente un viaje de iluminación y conocimiento que muchos libros antiguos y sagrados y muchas historias de tradición oral la cuentan, ¿sí? La cuentan. Además, tengamos en cuenta que en el 325, en el Concilio de Nicea, no todos los evangelios fueron aprobados. Dejaron 21 evangelios por fuera que está en toda la libertad, ¿no? La Iglesia Católica estaba en toda la libertad de elegir cuáles mandamientos ingresar y cuáles no. Pero entonces, en esa libertad, uno dice, ¿por qué dejaron 25, 21 evangelios y 21 evangelios que eran de los que conocieron a Jesús? ¿Sí pilla? Porque los cuatro evangelios, Juan, Lucas, Mateo y Juan, Lucas, Mateo y Marcos, solamente Juan conoció a Jesús. Lucas era amigo de San Pablo, era amigo de San Pablo, no conoció a Jesús. Lo único que conoció de Jesús fue lo que conoció por Pablo y Pablo no conoció a Jesús. Sí, Pablo no conoció a Jesús. Entonces estamos leyendo un chisme o una crónica periodística. Marcos y tampoco lo conoció, el único era Juan, que era el amado.
que Juan es el mismo que escribió el Apocalipsis. Entonces nos ponemos a observar que estamos escuchando o leyendo un cuento de una persona que no lo conoció. Ergo no quiere decir que esté mal, ¿sí? No quiere decir que esté mal. Solamente que esos 21 evangelios, que son los de Pedro, los de Tomás, los de los discípulos, los de Magdalena, que ahí sí me contarían un tú a tú de lo que vivió Jesús, de lo que él realmente hablaba, no de lo que quedó ahí encima, porque es que recordemos algo. Jesús una cosa hablaba con los discípulos y otra cosa con el público. ¿Sí? Entonces, lo que contaban muchos de los evangelistas cuentan es lo que él comentaba en público. Por eso las historias son del sermón, el sermón del monte, los milagros, todo lo que era público. Pero si nos vemos a los otros evangelios apócrifos, nos cuenta realmente cuáles son las enseñanzas místicas de Jesús, ¿sí? De Yeshua, como le quieran decir, ¿sí? Las enseñanzas místicas, ¿sí? Lo que nos cuenta que hay más allá de la piel. Sí, de la Gnosis, los manuscritos del Nag Hammadi, toda esa Exacto. historia, ¿no? Y entonces, yo, por ejemplo, también hay una interpretación ufológica de la Biblia. Total. De, y entonces, yo leí un texto que se llama La conspiración del ángel Gabriel, del David Kanga, que no estoy de acuerdo en todo lo que dice, pero sí que hay un hilo conductor cuando analizas los evangelios apócrifos, la Biblia entera y el Corán, se ve que hay muchas pistas de intervención de antiguos astronautas o de antiguos dioses. Y entonces aquí entraríamos con el tema del dios del Antiguo Testamento. Ujú. El dios del Yo Antiguo siento, Testamento, ¿qué sería para ti? bueno, para poder hablar de estos del análisis ufológico de la Biblia, me encantaría decir, Ah, no. bueno, para poder responder esta pregunta, lo primero que me gustaría decir es, antes de irme para el Dios del Antiguo Testamento, es mostrar el análisis ufológico del mismo Jesús, ¿sí? Porque si nosotros ponemos a observar el Espíritu Santo que embarazó a la Virgen María, eso es inseminación artificial pura. Y recordemos que María también fue preparada para hacer el envase, el envase para ser la madre de Jesús, porque recordemos que la madre de María no podía tener hijos y fue muy anciana que fue embarazada también por un ángel, otra inseminación artificial, ¿sí? Entonces, y los ángeles sabemos que podrían ser seres de otras dimensiones totalmente con un conocimiento superior. Ahora, cuando nosotros hablamos del Dios del Antiguo Testamento, yo hablo de dos dioses, ¿sí? De dos dioses. Uno que quiso manipular al ser humano para ser esclavo y otro que quiso liberar al ser humano. Y si nosotros observamos en el Antiguo Testamento, hay versículos de la Biblia o de la Torá donde habla de Dios diciéndole al hombre, listo, ya los he salvado del diluvio, coman de todos los frutos y no coman carnes ni sangre, ¿sí? Pero más adelante, a unos cuantos capítulos, nos están diciendo, maten una cabra y cómasela, ¿sí? Uno de dos, o son dos dioses que están mirando a ver cómo hacer con el ser humano, o este planeta ha sido dominado por un dios bipolar. Sí, entonces tenemos que observar eso, porque si atendemos con precisión, podemos darnos cuenta que ese Dios del Antiguo Testamento que estaba tan enojado y que destruía todo lo que no estuviera a favor de él, ¿sí? Lo destruía todo a favor y pedía sacrificios, incluso le dice a Abraham que sacrifique a su hijo. Entonces estamos observando que realmente hay sadismo allí en ese Dios, sí, hay sadismo. Pero si nosotros comparamos, tanto los incas como los mayas, también habían dioses que pedían sacrificios, ¿sí? También si nos vamos para los países nórdicos, los vikingos también hacían sacrificios. Entonces podemos tener en cuenta que quizás ese dios que estaba pidiendo sacrificios era un ente extraterrestre, ¿sí? Se puede llamar así, un ente reptiliano, porque recordemos que nadie los veía, solamente eran como canalizaciones, por así decirlo, ¿sí?
A Moisés se le apareció un man y en una zarza que ardía y le empezó a decir cosas, ¿sí? Y se iba para el alto de las montañas y aparecían las nubes, los carruajes de fuego y todo esto. Y si nosotros observamos la Biblia con claridad, lo único que vamos a observar allí es ovnis, UFOs, ángeles. Así que realmente todo esto hace ahora que la Biblia también es una copia de la historia de tradición sumeria, que la historia de tradición sumeria también nos habla de razas extraterrestres que vinieron a la Tierra. Sí, entonces siento en lo más profundo que la Biblia, si la ves con el corazón, puedes realmente atender y sentir lo que es nuestra historia genética. Sí, de hecho, por ejemplo, Abraham, su padre, adoraba a un dios que era él. Y él es la denominación babilónica del dios anterior Enlil. O sea, que hay como un origen, Ujú. y cuando miras en las tablas sumerias, el comportamiento del dios Enlil es muy similar al comportamiento del dios Yahvé. Aunque hay quien dice que, Exacto. aunque hay quien dice que es Anu. Eso ya no sé si es Anu o Enlil, pero creo que es más Enlil. Y Y entonces, algunos dicen que Anu ya se arrepintió, o algunos dicen que Anu ya está vibrando en amor y está ayudando también a la tierra. Enlil ha ajá. sido el que no ha querido arrepentirse. Vale, entonces en Lil, tú, por ejemplo, tú miras los pasajes del Antiguo Testamento, porque yo la Biblia también la he estudiado, y realmente el Antiguo Testamento, cada 3 páginas bueno, hay miles de pasajes súper crueles, sanguinarios, gores y súper agresivos. Entonces, cualquier Ujú. persona con un mínimo de pensamiento objetivo, sin el condicionamiento cultural de ¿qué va a ser de mí si cuestiono a Dios, que me van a castigar, ir al infierno, soy un pecador, es incuestionable, etcétera, etcétera? Es decir, un libre pensador y una persona mínimamente sensible que ha experimentado el amor universal dentro de sí, nota como la vibración de santidad que habla en el Antiguo Testamento no es la misma vibración del amor universal que siente en su corazón cuando medita en el ser. Y Totalmente. Entonces, si y- nos vemos estos dos dioses, son Enki y Enlil. Enki tratando de ayudar al ser humano y Enlil tratando de mantenerlo esclavo. Y entonces, ¿tú crees que el dios Enlil es el mismo dios al que adoran las élites en la actualidad? ¿O es uno de ellos? Son Mira, yo varios. no le pon, o sea, solamente porque le ponemos ese nombre, ¿sí? Pero yo siento yo siento primero que, o sea, siento lo siguiente, vamos a ser muy claros en esta vuelta. Yo siento que Enlil estuvo atrapado en el centro del planeta Tierra durante 25.000 años, ¿sí? Las profecías, tanto incas como de diferentes culturas, nos cuentan que los reptiles fueron castigados y mandados al centro de la Tierra, mientras que los ángeles fueron desterrados, pero solamente podían aparecer espiritualmente. Sin embargo, esa prisión se abrió en el 2020 y los grandes seres, estos que dominaban el mundo, se fueron para sus respectivos planetas porque estaban en la cárcel. Y yo creo que quien sale de la cárcel quiere ir directamente a casa. Sí, entonces se fueron. ¿Y quiénes quedaron en la superficie? Quedaron híbridos. Y quedaron híbridos o sus esclavos robóticos. ¿Qué significa esta vuelta? Que los que quedaron en poder de la Tierra no saben qué hacer porque ya los cabezas se fueron, no saben qué hacer. Por eso esas patadas de ahogado. Y los reptiles que han estado por allí han ido desencarnando. O sea, en el 2020 se abrió la cuarentena. Exacto, La Tierra, exacto. o sea, la Tierra estaba en cuarentena por Sí. algún tipo de edicto superior, algún tipo de, no sé, diríamos De los ley que cósmica. administración cósmica, vaya. Ajá. De ley cósmica, sí. Pero por qué estaba en cuarentena la Tierra? Porque el ser humano era muy peligroso. Sí, el ser humano es peligroso. Vea lo que hizo. Vea lo que hizo en la Tierra. ¿Qué sucede? Digamos que es que para esto tendríamos que contar una historia re larga, entonces voy a tratar de resumirla. No hay ¿Sí? prisa, no hay prisa. Digamos que Enki y Enlil, dos reptiles, crearon al ser humano a su imagen y semejanza, ¿sí? Entonces, precisamente crear al ser humano, eso fue una violación a la ley cósmica. ¿Por qué? Porque no se puede crear vida sin consentimiento de la conciencia colectiva. Entonces, ¿qué pasó? El ser humano en sí no fue solamente creado como un dios, esa no era la idea. La idea de crear al ser humano era crear un robot
biológico, pero como habían tantas fallas en la creación, porque estaban, ahí podemos mirar el Australopithecus, el Homo erectus y toda esta vuelta, entonces a Enki se le ocurrió la idea de poner más cadenas de ADN, ¿sí? Más cadenas de ADN para ver qué pasaba, y crearon al ser humano. Entonces, cuando Enki se dio cuenta que había creado un dios a su imagen y semejanza, le contó a su hermano Enlil y Enlil dijo, no, pero es que solamente se daría cuenta que es Dios y sabe que es Dios. Entonces, tápele los ojos y nosotros le creamos la realidad. Entonces empezó una guerra terrible aquí en la Tierra, que la Tierra estaba rodeada de una capa de agua que se llamaba la hidrósfera. Y esta hidrósfera colapsó, inundó todo el planeta, dejó a los seres que estaban aquí en aprendizaje en otra cosa, pero ahí llegaron como la gran administración galáctica que tú dijiste y empezó a, porque es que no hay juicios en el universo, pero aquí en la Tierra se debió hacer un juicio. ¿Por qué? Para cortar el karma, ¿sí? Porque si no, iba a ser una bomba de tiempo esta vuelta y podía destruir el universo. Entonces, a los ángeles o viracochas, como le dicen los incas, los condenaron a 25.000 años fuera de la Tierra, pero que podían aparecer espiritualmente porque estaban ayudando. A los reptiles les dieron 20, o sagras, como le dicen los incas, les dieron 25.000 años dentro de la tierra. Y a los seres humanos les dieron 25.000 años para que se dieran cuenta que eran dioses. Pero ¿qué hicieron? Desconectaron todas sus cadenas de ADN y dejaron solamente la reptil y la mamífera. ¿Sí? ¿Para qué? Para que él en 25.000 años conociera a los reptiles, por eso se quedaron aquí dominando el planeta, para que conocieran los reptiles, pero además, como tenían todas las cadenas de ADN, imagínate, loco, donde nosotros hubiéramos sido libres con todas las 13 cadenas de ADN teniendo ese reptil tan fuerte, hubiéramos acabado con todo. Tanto así que la señal de regreso a la Tierra para terminar este experimento que se hizo fue la bomba atómica de Hiroshima, porque ahí era donde el ser humano iba a conocer el átomo. Y como sabíamos que teníamos el ADN reptil, lo primero que quisiéramos hacer antes de islas flotantes serían bombas atómicas para la guerra, porque el ser humano fue condicionado por los reptiles para dos cosas, para asesinar y para recoger oro. Y entonces, yo es que tuve un viaje, bueno, yo a veces hago viajes astrales, ¿no? Y entonces hace tiempo que no, por eso. Bueno, últimamente tengo sueños súper hiperrealistas, pero no lo considero viaje Ajá, astral porque no estoy del todo consciente, voy en automático. Pero sí ajá, que estoy volando y no sé qué, y cuando vuelas es que ya estás medio así, ¿no? ujú, Entonces, en octubre del año 2020 yo tuve un sueño, que ya lo he explicado varias veces en este canal, ya lo saben, pero bueno, para que lo sepas tú, que soñé con, se suponía que era la voz de un señor oscuro, sino del señor oscuro, que decía, ha llegado el final. Así como si fuera una sentencia, ¿no? Y entonces yo estaba ahí, ajá. era como una especie de negro enorme, no se veía nada, y entonces yo le dije, si hablas tan grave no se te entiende. Porque, Me encanta. porque hablaba muy grave. Oh, llegado el final, así sin poca dicción, ¿no? Y entonces yo me burlé de él. Y luego Robert, en un vídeo, dijo que se había ido. Robert Martínez dijo que se había ido el señor del ojo al que adoran los Oscuratis. Y no solo lo había visto él, sino que lo habían visto varios canalizadores. Y luego también lo comentaron, creo que Zafiel, Millo también lo comentó. Bueno, se fue como contagiando la idea o la canalización o la visión o lo que sea, ¿no? Y entonces, claro, yo quiero decir, yo puedo decir que soy, que en primera mano he visto por mí mismo que el Señor Oscuro decía, ha llegado al final. Lo que yo no sabía es a qué se refería, si al final de la humanidad, a su final, al final de su imperio, al final de qué. Y claro, Ajá, por lo que tú me cuentas y por cosas que cuentan otros, parece que es el final de su imperio, ¿no? ajá, Y entonces sí. diríamos que el Señor del Ojo al que adoran los Illuminatis, ese ojo ya no está. Totalmente, totalmente. Por eso tantas patadas de ahogado, por eso tanta, no hay elocuencia en lo que hacen. N- Sí, No, ya no hay ni pies ni cabeza. Sí, ya no hay ni pies ni cabeza. Entonces nos montaron una gripa y no comimos cuento de eso. Luego nos montaron una guerra y no comimos cuento de eso. Es más, y la más reciente, nos montaron que habían tumbado naves extraterrestres y duró 2 días eso. Sí, entonces ya sabemos que no tienen ya qué hacer.
Sí, pero lo sorprendente también es la poca reacción que tiene el colectivo en la actualidad frente a temas tan escandalosos como que la prensa, por primera vez en su historia, la prensa oficial en su totalidad y a nivel internacional, estén hablando de ovnis como quien habla de la economía o de cualquier tontería con total naturalidad, cuando siempre se han estado burlando de este tema. Y de repente todos los periódicos hablando de han derribado un ovni, hay no sé qué, no sé cuándo. Y la cosa se ha quedado así, como dices tú, ha durado 2 días y la gente, mucha gente, no le importa una mierda. Y para mí es histórico Sí, que de ahorita hay que tener repente, en cuenta algo, hay que sí, tener en cuenta algo, que estos locos, los que manipulan las redes, los que manipulan las redes sociales, los que manipulan los medios de comunicación y toda esta vuelta, no solamente quieren generar miedo a través de esas noticias o lo que sea, sino que generan miedo en el ambiente. Entonces tenemos que tener en cuenta que en este momento está caminando el miedo y a cada ser humano le están dando por donde le duele. Sí, a cada ser humano le están dando por donde le duele. No tiene que salir en periódicos, no tiene que salir en noticias, sino que realmente estamos en una época en donde nos están mostrando el miedo, nos están mostrando el miedo. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es neutralidad. No importa que se caiga el mundo, pero nosotros neutros. Van a aparecer injurias, van a aparecer trapitos sueltos, va a aparecer de todo. Y nosotros tenemos que estar neutrales, neutrales, ¿sí? Porque es lo único que hay que hacer. Jesús dijo antes de la crucifixión, al llamado, Abba, si es posible, no me des de beber este cáliz amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, que, que estamos pasando por un trago amargo y hay que tomarlo con valentía, sea lo que sea. Recordemos que esto solamente es un juego y esto es un holograma. ¿y cómo vencemos el miedo? Abrazándolo con muchísimo amor, ¿sí? Abrazándolo con muchísimo amor, no juzgándolo, no haciendo nada, no reaccionando con rabia, aunque sea lo primero que nosotros sintamos, sino abracémoslo, permitámonos sentir el miedo a veces, permitámoslo sentir cuando aparezca ese hecho que nos produce miedo, permitamos sentir las emociones que nos trascienden, pero sintámoslas, no las juzguemos y luego abracémoslo, porque es la única manera de dar luz. Y cuando has dicho que vivimos en un holograma, ¿qué significa eso? Se te fue el audio. No. Eso, que se ha cortado. Que hemos preguntado lo del holograma, ¿no? Esto del holograma, ¿no? Porque ¿qué compatibilidad tiene la Pachamama con lo de que estamos en un holograma y qué significa estar en un holograma, etcétera? Bueno. Uf, pregunta compleja y hermosa, ¿sí? Yo siento que nosotros estamos como en una realidad virtual, por así decirlo, ¿sí? En un holograma, en donde lo proyectamos a través de nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, lo dice el segundo principio hermético, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Es decir, que todo ese universo infinito que yo veo afuera, ese es universo infinito que yo siento adentro. Es exactamente el mismo, no es una copia, no son no son dos distintos, es exactamente el mismo. Entonces yo soy quien proyecto esta realidad, solamente que en los últimos miles de años hemos proyectado esta realidad a partir del miedo, a partir de la escasez y a partir de lo que me genera el exterior. Ahora ya nos estamos dando cuenta que para nosotros poder cambiar esta realidad, tenemos que cambiar la película acá adentro. Si vos vas a cine y no te gusta la película, no puedes cambiar la tela blanca. Sí, no puedes cambiar la tela blanca o la pared blanca. Tienes que cambiar la película del proyector. Ahora, este proyector está en un cuerpo y este cuerpo está dentro de una realidad que se llama Tierra. Entonces, esa es la conexión que nosotros tenemos de creación entre el mundo interior y el mundo exterior. La piel, mis sentidos, la tierra, es la manera en la cual todos esos pensamientos y sensaciones y emociones se vuelven tangibles. Es la materialización de mis pensamientos. Entonces, la Pachamama o la tierra es precisamente la correspondencia de mi cuerpo. Yo soy la tierra. Incluso para los incas no existe una palabra que se pueda traducir como ser humano, sino como tierra andante, ¿sí? Como tierra andante. Entonces, para generar esa armonía con mi cuerpo, tengo que tener esa armonía con la tierra. Y la tierra, digamos que es el tablero
en el que nosotros estamos jugando este videojuego. Y entonces cuando, por ejemplo, decimos porque tú hiciste un Reels bastante interesante sobre la palabra Matrix, que es una palabra que cada uno entiende de una manera distinta, ¿no? Claro. ¿Qué es para ti de Matrix? ¿Qué es para ti Matrix? ¿Cómo podemos salir de Matrix? ¿Y cómo podemos hacer que los arcontes dejen de parasitarnos? Mira, lo primero que siento es que no podemos salir de la Matrix, ¿sí? Porque si nosotros nos salimos de la Matrix, estamos alimentando la ilusión de separación, ¿sí? De nuevo estamos alimentando la separación. Y además la Matrix la creamos nosotros. Estos arcontes o estas larvas parasitales, lo único que son es la materialización de mi ego, de mis miedos, de mi control. Como es adentro, es afuera. No hay nada que no haya afuera que no esté adentro. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Empezar a integrar eso, perdonando la idea y saber que, bueno, ese control que está afuera es el control que tengo yo. Entonces, para que desaparezca ese control que está afuera, tengo que desaparecer el control que está en mí. Si quiero desaparecer esa manipulación que está afuera, tengo que sacar esa manipulación. Si quiero sacar esa víctima que está afuera, tengo que sacar la víctima que hay acá. ¿Para qué? Para pasar de una matrix a una matriz, ¿sí? Y ya estar envuelto en la madre, ¿sí? En la madre divina. Entonces, realmente lo que la Matrix ha hecho es hacernos creer que nosotros somos esclavos de ella. ¿Para qué? Para que nosotros no nos demos cuenta que nosotros somos los creadores de ella, que nosotros somos los programadores de esta gran Matrix, sino que es un juego que nosotros creamos y apenas estamos encontrando cómo es que se juega. Pero hay Matrix positivas también, o la Matrix siempre tiene una connotación negativa de No hay hipnosis. Matrix ni positiva ni negativa, ¿sí? Hay un holograma. Lo que lo hace positivo o negativo es la manera en la que yo percibo eso. ¿Sí? Si yo percibo que hay una matrix negativa es porque estoy totalmente dándole poder a mi ego, ¿sí? Porque mi ego es el que entonces hace real ese control, hace real esa manipulación, hace real todo aquello. Y la gente dirá, pero si yo no soy así, ah, bueno, pero si le estás enfocando la atención a eso, es porque hay algo inconsciente en ti que genera eso, porque como es adentro, es afuera. Entonces, cuando tú dices que vivimos en un holograma, no estás diciendo que vivamos en una simulación, sino en una proyección de nuestro interior, ¿no? Algo así. Podría ser exactamente, podrían ser sinónimos, ¿sí? Ah, Porque esta proyección crea la simulación que yo estoy viviendo. vale. Y entonces, cuando dejamos de... ¿Pero podemos dejar de proyectar en algún momento o no? Claro, cuando desencarnamos, Vale, ¿sí? Porque vale. es que las proyecciones que nosotros tenemos, las tenemos a partir de nuestros sentidos, de nuestros pensamientos y de nuestras sensaciones. Entonces, mientras estemos en un estado de neutralidad, eso es una cosa, que podemos estar en un estado de neutralidad, de no juicio, de no reacción, que es donde ya podemos entrar en una neutralidad cósmica y podemos vivir lo que realmente somos, un estado neutro para poder observar y contemplar la existencia. Pero mientras nosotros no estemos en estado neutral, sino que estemos en un vaivén entre el bien y el mal, vamos a estar proyectando el bien o el mal dependiendo de cómo estemos vibrando, por más seres de luz que seamos. Y entonces, a partir de de qué dimensión, o sea, de la 5D, 6D, 7D, ya empieza a ser el mundo, un mundo real, no proyectado, no matrixiado y no simulado. ¿A partir de qué dimensión? ¿O siempre hay algo de proyección mientras haya manifestación? Bueno, para hablar de esto, tendríamos que irnos a un filósofo que se llama Emmanuel Kant. Y Emmanuel Kant separaba lo real de la realidad, ¿sí? Diciendo que lo real era totalmente, eh, el ser humano no podría concebir lo real en este momento, porque para ir a lo real tenemos que trascender la materia, ¿sí? Porque lo real es todo, ¿sí? Lo real es totalmente todo. Y la realidad es la que uno proyecta, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que dimensiones no es un lugar, no hay una dimensión que sea real, porque real es todo, ¿sí? Real es todo. Entonces nosotros somos seres multidimensionales, no es que yo soy un ser de tercera dimensión, yo soy un de cuarta dimensión, yo soy de quinta dimensión. Somos seres multidimensionales porque las dimensiones son estados de conciencia
Y en un solo día yo puedo pasar de un estado de conciencia súper elevado a un estado de conciencia súper denso. ¿Sí? Por noticias, por facturas, por lo que usted quiera, puede pasar de una dimensión a otra. Entonces, ¿en qué momento o en qué dimensión tú puedes tener una vida real sin proyección? Cuando te des cuenta que tú no eres este personaje, cuando se tumbe el personaje y cuando tú vivas totalmente en el ahora, cuando estás en momento de contemplación, sin juicio, sin nada, en ese momento estás viviendo lo real, aunque un cuerpo proyectando. Entonces podríamos decir que hay una naturaleza real, objetiva, sin proyección. O sea, de tú, por ejemplo, vas a una selva amazónica y hay un río y unos árboles sin estar proyectados y sin ser simulados y sin ser hologramas, que son reales, que son madre tierra. Es que es real, todo es real, ¿sí? Todo es real, solamente con qué me estoy identificando yo en esa realidad, La ¿sí? cuestión es, Decía o Jiddu sea, Krishnamurti, perdón. ajá, decía Jiddu Krishnamurti que la montaña es montaña, sea bonita o sea fea, pero es cómo cómo estoy juzgando yo esa montaña, ¿sí? Porque eso es, todo es. La cosa es cómo yo me identifico con ellas. En el momento en que yo me identifico con algo, ya sea por muy bello o por muy fea, ya la estoy separando de mí. En el momento en que la contemplo, ¡pum!, se hace unidad. Vale, entonces un paisaje tiene su parte real, objetiva, pero nosotros siempre le añadimos capas. Y eso es el Epa. holograma. Y eso es el holograma. Ujú. Nuestra percepción subjetiva de la realidad. Ajá, Y entonces, por ejemplo, en el Zen o cualquier meditador lo que busca es limpiar la mente para entrar en un silencio, en una serena expectación silenciosa que permita ver la realidad objetiva sin proyectar y sin holograma. exacto. Solamente siendo lo real. Con lo cual hay una realidad divina tras los velos de la Matrix. Y al final la Matrix resulta que es una proyección de nuestra mente, De mis miedos. de mis miedos, de mis historias, etcétera, ¿no? Ujú. Pues muy bien, pues ya está, ¿no? Qué lindo. Pues genial. No sé si quieres hablar de algo de, para cerrar, de cosmovisión indígena o de plantas de poder o de algo que tú quieras comentar. ¿Qué Yo lo único que opinas? puedo decir en este momento para poder cerrar es que dejemos de buscar afuera lo que ya tenemos dentro, ¿sí? Dejemos de buscar afuera las respuestas cuando las respuestas están adentro. Que si vemos videos, que si vemos libros, que si vamos a estudiar, que si vamos a andar con una persona que hable bonito, lo veamos como un recordatorio de lo que nosotros somos dentro, no para llenar de información la cabeza, sino para llenar de conocimiento nuestro corazón. De- la vida no tiene sentido. El sentido se lo das tú mismo a la existencia. Es el único sentido que le puedes dar. Afuera no tiene sentido. Ámate profundamente porque en estos tiempos es donde más tenemos que amarnos, porque se vendrán pruebas muy fuertes, se vendrán pruebas muy fuertes que ya están sucediendo y solo tú puedes cuidarte en estos momentos, solo tú puedes amarte en estos momentos, porque solo tú eres el responsable de tu existencia. Y cuando yo hablo de responsabilidad, no estoy hablando del peso de la existencia, sino de la habilidad a responder frente a las situaciones que me da la vida. Y la mejor manera de responder es con amor. Así que ámate muchísimo. Yo me estoy amando en este momento bastante para poder amarte muchísimo más. Pues bueno, en esta nube de amor cósmico nos despedimos, Javier, y ya nos vemos en el astral en la India. A ver Muchas gracias. si sucede. Hasta Muchas gracias, mi luego, hermanito. Bendiciones. Javier, Chao, y chao. hasta luego para todos. Que vaya bien. Hasta la próxima.